En el nombre de nuestro Dios santo y perfecto. Amén. Hermanos y hermanas, hoy regresamos al jardín, regresamos a los primeros momentos después de la creación para considerar las enseñanzas fundamentales de la Biblia. Y esta mañana hablamos del pecado original, y lo que vamos a ver es que aunque esta enseñanza es ofensiva para muchas personas que la rechazan, es muy importante entenderla, no solo para que entendamos la situación grave que heredemos de nuestros padres, sino también para que entendamos la profundidad de la salvación ganada por nosotros, por nuestro Salvador Jesucristo. Y la primera cosa que quiero decir es esto. Hay una distinción y una conexión entre el primer pecado y el pecado original. No son iguales. El primer pecado pasó en el jardín cuando Adán y Eva desobedecieron el único mandato de Dios. Solo tenían una cosa prohibida, una manera de mostrar a su Creador de su amor y gratitud por toda su providencia. Entonces, en un sentido, el árbol del conocimiento del bien y del mal era su lugar de adorar a Dios, como una iglesia. Pero la serpiente plantó la idea de duda en sus corazones y en sus mentes. No más confiaron en Dios, pero en sí mismos, y comieron la fruta prohibida. Eso fue el primer pecado, ¿ok? Cometido por Adán y Eva. Pero una consecuencia del primer pecado es el pecado original. Eso es la conexión entre ellos, pero no son iguales. En el primer pecado, el pecado había entrado en el mundo, mientras que el pecado original es que cada persona, cada individuo, cada descendiente de Adán y Eva tiene una naturaleza pecaminosa. No como Adán y Eva, creado con la capacidad para hacer el bien y el mal. No. Con la naturaleza pecaminosa, con el pecado original que hemos heredado, nacimos sin la capacidad para hacer el bien. Solo con la capacidad de hacer el mal. Nacimos sin la fe en Dios. Nacimos sin el deseo de hacer el bien por las razones correctas. Entonces, y eso es lo que es tan ofensiva, nacimos culpables. Cada persona nace culpable. Ahora, pienso en eso por un momento. Nadie controla su nacimiento. Nadie controla el principio de su existencia. No era una decisión que tomamos. Entonces mi culpabilidad cuando nací tampoco era en mi control. Pero tengo las consecuencias. Otra manera de decirlo es que yo nací culpable porque Adán y Eva pecaron. Aunque sí he pecado mucho en mi vida, nunca tenía la oportunidad de no pecar porque nací como pecador. Entonces no es justo. Y por esta razón hay muchas personas que son muy ofendidos de eso. Y la rechazan. Y si piensas en la injusticia, eso es lo que está creando tanta ira en el mundo ahora. No es justo que una persona está tratado diferentemente basado en algo fuera de su control, ¿no? Pero eso es lo que pasa con el pecado original, una consecuencia que nos enfrentamos del primer pecado cometido por otras personas. No es justo. Pero es la realidad en que estamos. El pecado tiene consecuencias injustas para todas personas. Son tragedias. Es una mamá que toma demasiado mientras que está embarazada y la consecuencia es que su bebé tiene síndrome
de alcoholismo fetal. O es un padre que lucha y muere en una guerra y la consecuencia es una familia sin papá, sin apoyo, sin su protector. Son tragedias y hay millones de ejemplos. Y a veces son personales. Piensa en tu vida, piensa en las maneras que has recibido las consecuencias injustas de las acciones de otras personas. Son tragedias. Pero también nos da la oportunidad de pensar en nuestras acciones y cómo han afectado a otros con consecuencias injustas. Son tragedias para aquellos que nos arrepintamos. Pues cada persona se ha enfrentado a las consecuencias injustas de los pecados de otros, pero nadie más que Jesús. Él nació de su mamá María, pero también del Espíritu. Entonces tenía la naturaleza humana, pero no la naturaleza pecaminosa. No tenía el pecado original, y aunque fue tentado una y otra vez, nunca pecó. Nunca dudó a su padre, nunca desobedeció, que significa que nadie sufrió injustamente como resultado de sus acciones. Solo el opuesto ocurrió. Él sufrió las consecuencias injustas de todas nuestras acciones. Él sufrió el castigo en nuestro lugar. Y como resultado de su sufrimiento, muerte y resurrección, Él nos da perdón y esperanza en este mundo injusto. Aunque nacimos culpables y era fuera de nuestro control, Él nos declara inocentes. Es un mundo injusto, pero en este mundo injusto tenemos una solución injusta. Es Jesús. Y por la fe en Él tenemos algo más. Tenemos también la capacidad de hacer el bien. Tenemos la capacidad de hacer lo que Él hizo. La capacidad de sufrir injustamente sin quejar para mostrar a otros cómo es su amor. Eso es la realidad en que estamos. No es justa. El pecado original nunca es. Pero en Jesús es hermosa y maravillosa. Amén. Oremos. Querido Padre Celestial, el pecado que existe en el mundo ha creado tantas situaciones injustas que muchas veces son tragedias. Pero respondiste a este mundo pecaminoso enviando a tu Hijo Jesucristo para sufrir injustamente para redimir el mundo. Úsanos como Él para sufrir para el beneficio de otros, para que más puedan ver la profundidad de tu amor y perdón para nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos ustedes por venir para mirar este sermón esta semana. La paz de Cristo sea con todos ustedes y Dios les bendiga a todos ustedes esta semana. Adiós.